Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, algo que seguramente los va a dejar con la boca abierta. Vamos a desgranar una historia que involucra a uno de los actores turcos más populares y exitosos de la actualidad, nada más y nada menos que Can Yaman. Y no vamos a hablar de sus últimas novelas o de sus escándalos mediáticos, no. Hoy nos vamos a meter de lleno en lo que, según fuentes muy cercanas, el productor le dijo que no te imaginas. Una anécdota que revela una faceta diferente de este ídolo turco y que nos da una pista importante sobre su carrera y su futuro. Así que si son fanáticos de Can Yaman, si disfrutan de las historias detrás de cámaras, o simplemente les gusta el chisme sabroso y bien fundamentado, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos algo interesante que contarles. Vamos a sumergirnos en este fascinante relato. Imaginen la escena, un set de grabación en Turquía, el ambiente cargado de expectación, las cámaras listas para rodar, y en medio de todo esto, Can Yaman en su apogeo, triunfando en todo el mundo con sus series. De repente el productor, esa figura clave que maneja los hilos de cada producción, se acerca a él. Seguramente en ese momento Can estaba enfocado en su personaje, en dar la mejor actuación posible, en seguir consolidando su fama. Pero lo que le dijo el productor, dicen las malas lenguas y las fuentes bien informadas, fue algo completamente inesperado. No se trató de una indicación sobre una escena, ni de un consejo para mejorar su interpretación, ni siquiera de un comentario sobre el rating. Fue algo más profundo, algo que va directo a la esencia de lo que significa ser una estrella en la industria del entretenimiento global. Según lo que hemos podido recopilar, esta conversación tuvo lugar en un momento crucial de la carrera de Can Yaman, probablemente cuando su popularidad internacional estaba explotando y las ofertas de todo el mundo empezaban a lloverle. El productor, un hombre con mucha experiencia y visión de negocio, no se centró en el éxito efímero. En lugar de eso, le dio un consejo que a primera vista podría sonar un poco duro, pero que a la larga, resultó ser tremendamente sabio. Le dijo algo así como: Can, eres un fenómeno. El mundo entero te adora. Tienes el carisma, la imagen, el talento para llegar muy lejos. Pero escúchame bien, no te conviertas en una estrella fugaz. No te conformes con ser solo el ídolo de moda que conquista corazones por unos años y luego desaparece. Tu objetivo debe ser construir una carrera sólida, duradera, que trascienda las tendencias. Imaginen esa frase. No te conviertas en una estrella fugaz. Es una advertencia, pero también es un voto de confianza tremendo. Es como si el productor le estuviera diciendo: tienes todo para ser eterno, pero debes ser inteligente y estratégico. Y esto, queridos amigos, es oro puro. Porque en el mundo del espectáculo, donde las carreras pueden ser tan volátiles como la moda, el consejo de construir algo que perdure es fundamental. No se trata solo de tener un gran éxito puntual, sino de crear un legado, de ser relevante a lo largo del tiempo. La industria del entretenimiento es un torbellino de talento y oportunidades, pero también de olvido rápido si no se sabe navegar con astucia. El productor, al advertirle sobre el peligro de ser una estrella fugaz, le estaba regalando una brújula para esa navegación. Y lo que más me intriga de esta anécdota es cómo el productor se lo transmitió. Seguramente no fue con un tono de regaño, sino más bien con la autoridad y la perspicacia de alguien que ha visto pasar a muchas estrellas. Pudo haber sido en un tono paternal, recordándole las trampas del estrellato. O quizás con un aire de desafío, retándolo a demostrar que podía ser más que un fenómeno pasajero. La forma en que se comunica un mensaje tan importante puede ser tan crucial como el mensaje mismo. Imaginemos al productor mirando a Can Yaman a los ojos, con una mezcla de admiración por su potencial y una clara preocupación por su futuro. Quizás se sentaron en un rincón apartado del bullicio del set, o quizás fue durante un breve descanso, pero el momento fue íntimo y significativo. El productor, sin duda, sabía que estaba sembrando una semilla que podría germinar en una carrera monumental o, en el peor de los casos, ser ignorada y perderse en el ruido. La clave está en que no le habló de números, de contratos o de la próxima gran serie, sino de algo mucho más fundamental, la permanencia. Piensen en esto: muchos actores y actrices alcanzan la fama de la noche a la mañana, se convierten en la sensación del momento y luego, por diversas razones, su popularidad decae.
A veces es por la falta de errores interesantes, otras por decisiones equivocadas, o simplemente porque la siguiente ola de talentos llega y acapara la atención. El consejo del productor es precisamente una vacuna contra eso. Es una llamada a la reflexión profunda sobre el propósito detrás de la fama. Es el recordatorio de que el estrellato no es un destino, sino un viaje, y que la planificación a largo plazo es lo que distingue a los que dejan huella de los que solo brillan por un instante. La industria es implacable y lo que hoy te catapulta a la cima, mañana puede ser olvidado si no se gestiona con inteligencia y visión. ¿Y cómo aplicó Kahneman este consejo? Bueno, observando su trayectoria reciente podemos notar algunos movimientos interesantes. Si bien sigue participando en producciones televisivas que lo mantienen en el ojo público, también ha empezado a diversificar sus intereses. Ha hablado abiertamente de su deseo de incursionar en el cine, en proyectos más ambiciosos y con mayor peso artístico. Ha explorado oportunidades en otros mercados, como Italia, donde ha participado en proyectos de diferentes naturalezas, no solo telenovelas. Incluso se ha rumoreado sobre posibles proyectos en Hollywood, lo cual sería un salto gigantesco y una clara señal de que busca expandir sus horizontes y consolidar su presencia a nivel mundial, pero de una manera más estratégica. Esta diversificación no es casualidad. Es el resultado de una mente que ha comprendido la importancia de no depender de un solo tipo de éxito. Ha entendido que la fama es un trampolín, no un lugar donde instalarse. El hecho de que no se haya quedado solo con el éxito masivo de las teleseries turcas, que son fantásticas, por cierto, sino que haya buscado proyectos que le permitan explorar diferentes facetas de su talento, es una prueba de que está tomando en serio este consejo. No está apostando todo a una sola carta. Está construyendo un abanico de posibilidades, asegurándose de que si una puerta se cierra, tenga muchas otras por explorar. Este es el sello de un profesional que piensa a largo plazo. La industria turca le abrió las puertas al mundo, pero ahora él está explorando activamente otras avenidas para asegurar su relevancia en un mercado global cada vez más competitivo. Su incursión en Italia, por ejemplo, no solo le ha permitido probarse en diferentes formatos y géneros, sino que también le ha abierto puertas a una audiencia diferente y a nuevos tipos de producciones. Y volviendo a la conversación original, el productor pudo haberle dicho algo más, algo que detallara el cómo lograr esa carrera duradera. Quizás le habló de la importancia de elegir proyectos con guiones sólidos, de trabajar con directores de renombre, de rodearse de un equipo profesional que lo impulse hacia arriba y no lo frene. O tal vez le hizo hincapié en la necesidad de seguir formándose, de nunca dejar de aprender y de perfeccionar su arte, incluso cuando la fama parece haberlo cubierto todo. El consejo de la no fugacidad implica un compromiso constante con el crecimiento. No se trata de solo aparecer, sino de evolucionar. Esto podría traducirse en la búsqueda de roles que desafíen sus límites actorales, en la colaboración con cineastas visionarios que le inspiren a explorar nuevas interpretaciones, y en una dedicación continua al oficio, entendiendo que el talento natural solo es la base. Es fascinante imaginar cómo Kahneman procesó esa información. ¿Se sintió abrumado? ¿Inspirado? ¿Quizás un poco escéptico al principio? Lo cierto es que, como mencioné, sus acciones posteriores sugieren que internalizó ese mensaje. No se trata de que deje de ser el rompecorazones que amamos, sino de que quiere ser reconocido por algo más que su apariencia o su carisma inicial. Quiere ser recordado como un actor que construyó una carrera sólida y respetada, no solo como un ídolo pasajero. La clave está en la percepción del público y de la crítica. Si bien el carisma y la popularidad inicial son importantes, la sustancia, la versatilidad y la calidad de los proyectos son lo que realmente solidifican una carrera en el tiempo. La industria del entretenimiento es cruel y efímera para muchos. La popularidad puede ser una droga muy potente, y es fácil caer en la complacencia cuando todo te sale bien. El productor, con esa frase aparentemente simple, le dio a Kahneman un ancla. Le dijo: lo que tienes es valioso, pero no es todo. Debes trabajar en él, cuidarlo y hacerlo crecer para que no se marchite con el tiempo. Es como si le hubiera dado una advertencia y un plan de acción al mismo tiempo. La advertencia sobre el peligro de la fugacidad y el plan de acción implícito de construir una carrera sólida y duradera. Y piensen en lo difícil que debe ser recibir ese consejo cuando uno está en la cima. Cuando todos te dicen que eres increíble, que todo lo que tocas se convierte en oro, es difícil escuchar a alguien que te dice que pienses a largo plazo.
Pero precisamente por eso, el que ese consejo vi. Ni era de un productor, alguien que entiende la dinámica del negocio y la sostenibilidad de una carrera, lo hace aún más valioso. No es un amigo o un fan que solo quiere que sigas triunfando de la misma manera, sino un estratega que ve el panorama completo. Un productor está constantemente evaluando el mercado, las tendencias y la viabilidad a largo plazo de los talentos. Su perspectiva es, por naturaleza, más orientada a la perdurabilidad. Esta anécdota nos enseña a todos una lección valiosa, independientemente de si somos actores o no. Nos muestra que el éxito, para ser verdaderamente significativo, debe ir acompañado de visión, estrategia y trabajo constante. No se trata solo de alcanzar un pico, sino de mantener el vuelo y seguir ascendiendo. En cualquier profesión, el impulso inicial puede llevarte lejos, pero es la disciplina, la adaptabilidad y la planificación a largo plazo lo que determina si te conviertes en una figura relevante o en una nota al pie de página. La idea de no ser una estrella fugaz es una metáfora poderosa para cualquier aspiración profesional. Implica la voluntad de construir, de sembrar y de cosechar a lo largo del tiempo, en lugar de buscar la gratificación instantánea. Entonces, mis queridos amigos, lo que el productor le dijo a Can Yaman que no te imaginas es una simple, pero poderosa advertencia: no te conviertas en una estrella fugaz. Y Can, al parecer, está tomando esa advertencia muy en serio, construyendo una carrera que aspira a ser un faro de luz en la industria, no solo un destello pasajero. Su trayectoria actual, marcada por la exploración de nuevos mercados y formatos, sugiere que está aplicando ese consejo con determinación. No se trata solo de acumular fama, sino de forjar un legado. Para recapitular, hemos explorado una historia intrigante sobre un consejo que el productor le dio a Can Yaman, un consejo que va más allá de lo superficial y apunta a la construcción de una carrera duradera. Hemos analizado cómo esta advertencia podría estar influyendo en las decisiones profesionales de Can, y cómo nos enseña a todos sobre la importancia de la visión a largo plazo en cualquier camino profesional. La industria del entretenimiento, con su ritmo vertiginoso y su constante cambio, exige una mentalidad estratégica para sobrevivir y prosperar. El consejo del productor a Can Yaman es un recordatorio de que el éxito duradero no se basa únicamente en el talento innato o en la popularidad momentánea, sino en una planificación cuidadosa, una adaptación constante y un compromiso inquebrantable con el crecimiento personal y profesional. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Espero que la hayan encontrado tan interesante y reveladora como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que Can Yaman está siguiendo bien ese consejo? ¿Qué otras anécdotas similares conocen? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo con mucho interés. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Chao, chao.